Les voy a invitar a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a hablar esta mañana de los versículos del 17 al 25. Son solamente 9 versículos y vamos a continuar con ese flujo tan maravilloso donde Pablo está hablando a personas vulnerables, ancianos, viudas, huérfanos, una parte de la iglesia, una parte de la comunidad donde Pablo está hablando, y es tan extraño, comprensible ahora que estudiamos cómo dentro de este grupo ahora Pablo va a hablar de los ancianos, pastores, obispos o el presbítero. Estoy seguro que en los grupos pequeños ustedes ya agotaron abundante material y vienen aquí con un conocimiento de lo que es la porción que vamos a estudiar. Estoy seguro que hubo preguntas, hubo dudas, hubo respuestas, hermanos, pero gloria a Dios, porque Él nos está hablando en esta mañana en una responsabilidad a una iglesia que quiere ser fiel al precepto, llamado para una iglesia fiel, el llamado para una iglesia fiel. Y esta mañana yo te voy a rogar que estemos atentos unos cuantos minutos en las instrucciones, preceptos, reglas que el Señor, a través de Pablo, inspirando al apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, a una iglesia como es la iglesia de Éfeso, que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, tenían varios pastores, un grupo de pastores. Era una iglesia que practicaba la pluralidad de pastores, como es nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene 4 pastores, gloria a Dios por eso. No es solamente un solo pastor, sino somos 4 pastores los que estamos pues pastoreando a esta iglesia. Y Pablo ahora va a hablar a la iglesia de Éfeso con problemas muy de la época, con problemas muy naturales, donde no había mucha instrucción, donde la iglesia apenas estaba siendo formada, donde seguramente a Pablo le llega una petición. Pablo, ¿cómo tratamos a los pastores? ¿Cómo? Y es más profundo, ¿cómo cuidamos a nuestros pastores? Porque el flujo del pasaje va a contestar esta pregunta: ¿qué cuidados debo de tener yo como miembro de la iglesia para mi pastor? ¿Qué cuidados debe tener la iglesia para aquellos que están pastoreando a la misma iglesia? Y Pablo va a dar instrucciones muy precisas, muy claras. No hay nada que sea muy difícil de interpretar. Hay una claridad impresionante en este pasaje sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como miembros, porque los pastores también somos pastoreados. Porque yo como pastor también soy miembro de la iglesia y también soy pastoreado por mis pastores. Yo tengo 3 pastores que me pastorean y usted tiene 4 pastores que le pastorean. De tal manera que Pablo va a contestar esa pregunta: ¿qué cuidados debo de tener yo para con los pastores que me pastorean? Y Pablo va a decir ahí en Primera de Timoteo, va a dar instrucciones sobre el trato y el cuidado que debemos tener. Bajo el concepto de que la iglesia fue creada por Dios con un propósito: predicar sobre la persona y la obra de Jesucristo, predicar el evangelio. Por tanto, cumplir esta misión debe tener una máxima de pureza y poder. Y las instrucciones que va a hacer Pablo va para cumplir ese propósito, va encaminado a cumplir ese propósito de que la iglesia, de que los hombres de Dios, de que cada miembro cumplan el propósito de predicar sobre la persona y obra de Jesucristo. Ese poder y esa pureza debe penetrar al reino de las tinieblas con la gloriosa luz del evangelio. Al predicar de esta manera, hermanos, rescataremos a hombres y mujeres del control de Satanás y los llevaremos al reino de luz. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el modelo de piedad virtuosa en un mundo impío. La habilidad de la iglesia para cumplir su llamado de predicar a la obra y persona de Jesucristo depende humanamente de un factor importante: la cualidad de los miembros y del liderazgo. Así que Pablo esta mañana va a contestar la preocupación de los hermanos de Éfeso.
Déjame le digo una cosa, Pablo no está preocupado por el carácter de los pastores o de los ancianos. Pablo más bien está preocupado en el texto de cómo la iglesia, cómo trata la iglesia, cómo ve, cómo respeta al anciano o a los ancianos. Y en este pasaje Pablo dará instrucciones precisas sobre cómo cuidar a los ancianos en su persona. Pablo va a decir, respétalos. En su sostén económico o remuneración, en el debido proceso en caso de acusación, o sea, cómo tratar un caso de santidad o un caso de que alguno de los ancianos tengan una problemática o un pecado. También va a hablar de la santidad o pureza de los ancianos e incluso va a hablar de la salud física de los ancianos, porque le dice a Timoteo, ya no bebas agua. O sea, ¿hasta dónde llega el cuidado de los ancianos de una iglesia responsable, de una iglesia fiel? Ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino a causa de tu estómago y tus constantes enfermedades. En aquel tiempo el agua era impura, no había la pureza que tenemos hoy, no había agua y drenaje. Y Pablo les va a decir, toma un poco de vino, pero va a poner parámetros, toma un poco de vino a causa de tus constantes enfermedades y da esos parámetros. Fíjese lo que está haciendo Pablo, la persona del anciano, su sostén económico, el debido proceso en caso de una acusación, la santidad o pureza y su salud física. Los que hemos estudiado el pasaje, y sé que ya lo vieron en grupos pequeños, van a ver cómo todo esto abarca toda esa porción. La porción que hemos leído abarca todo esto, pero vamos a verlo a detalle. En Hebreos 13:17 dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, en algunas ocasiones vemos cómo la estructura de una iglesia la juzgamos más importante antes que a las personas. Y permítame esta ilustración. En este libro, usted va a ver ahí en pantalla también, en este libro se maneja y se llama El enrejado y la vid. Los autores están dando instrucciones y van a tratar el tema de un enrejado, una estructura, y una vid que tiene vida propia, que da fruto. Donde, dicen los autores, llega el momento en que se tiene tanto cuidado del enrejado, que es material, que no tiene vida, que es necesario, pero dejas de ver a la vid y no cuidas a la vid. Dentro de la estructura de la iglesia muchas veces nos dedicamos a ver tanto la estructura, edificios, clima, sonido, proyectos, ministerios, y nos olvidamos, hermano, de las personas. Nos olvidamos que lo más importante son las personas. En este libro, los autores, en las primeras páginas, ellos dice, lo voy a leer así muy rápido. A medida que la vid crece, la administración, las finanzas, la infraestructura, la organización y el gobierno se vuelven cada vez más importantes y más complejos. Pero la triste verdad es que la mayor parte de la organización del trabajo dedicado al enrejado también parece recaer en él. Listados, asuntos referentes a la propiedad, el edificio, comités, finanzas, presupuestos, supervisión de la oficina, de la iglesia, planificación y realización de eventos, y simplemente no alcanza el tiempo para ver a las personas. Permítame ilustrar esto de esta manera para entrar al tema donde Pablo está preocupado porque al parecer llegamos a preocuparnos tanto por la estructura que nos olvidamos de los pastores. Y Pablo va a tratar aquí de los pastores. Entonces, el apóstol Pablo, aquí me movieron algo que yo no puedo acomodarme, pero listo. Pablo está dando instrucciones y Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Y Pablo va a contestar la pregunta, ¿cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente? Mire, como seres humanos, tenemos una condición humana donde constantemente, cada día, cada minuto, estamos inclinados o propensos a pecar, a desobedecer o desoír sus mandatos. Y Pablo nos va a poner ahí en blanco y negro un mandato que como iglesia debemos de cumplir. Pero hay también una condición divina donde Dios también constantemente, todos los días, a cada minuto, nos ofrece perdón y restauración al pecador arrepentido que se ha apartado de su pecado. Y Pablo va a tratar esto. Así, hermanos, que como iglesia yo te ruego que pongas atención en estos cuantos minutos donde Pablo va a dar instrucciones sobre cómo debemos de tratar a los ancianos, como me propongo esta mañana demostrar, porque el llamado a la iglesia es cuidar a los pastores. Nosotros debemos cumplir el mandato. Lo voy a repetir, porque el llamado a la iglesia es cuidar a los pastores, y de esto trata este pasaje. Nosotros debemos cumplir el mandato. Lo quiero ver en 3 partes solamente. Número 1, restaurando el oficio bíblico de los ancianos. Número 2, siguiendo el debido proceso. Y número 3, cuidando su santidad y pureza. Cuidando a la persona, cuidando al líder, cuidando al pastor, hermano, porque de la pureza, del cuidado espiritual, de la limpieza, de la salud del pastor, hermano, depende gran parte de la congregación. Si el pastor no está sano, si los pastores andan en pecado, si el liderazgo tienen una caída, la iglesia va a sufrir toda. Y por ello, toda la iglesia, hermano, deberíamos de estar atentos al cuidado de los líderes, al cuidado de los ancianos. Y seguramente habrá muchas más cosas que nosotros podamos hacer, pero Pablo nos va a tocar estos cuantos temas. Número 1, restaurando el oficio bíblico del anciano, versos 17 y 18. Y dice así: los ancianos sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Ya vio a dónde vamos? Pablo va a tocar en primer lugar el asunto, inciso A, respeto y honra a los ancianos por su llamado y función. Respeto y honra. Respetarlos, admirarlos. La palabra ancianos, presbítero, anciano, pastor o obispo, que gobiernan bien, esta palabra gobernar bien es tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse o en dirigir, sean tenidos por dignos de doble honor. El doble honor es respeto, aprecio, reconocimiento, precio y valor. Hermanos, después de haber tenido por muchos años un solo pastor, llega primeramente en este nuevo tiempo nuestro pastor Luis Cepeda en el 2016. Posteriormente en el año 2021 la iglesia llamó a otros 3 pastores. Tenemos relativamente un tiempo muy corto con este nuevo ejercicio de pastorado, muy corto. Nosotros tenemos oportunidad de obedecer la norma. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y lo primero que Pablo va a tratar es el respeto. Respeta a los pastores. Seguramente Pablo está hablando con conocimiento de causa. Seguramente a Pablo le llegó el dato. A Pablo le escribieron y seguramente los pastores de aquel tiempo no estaban siendo respetados. Seguramente había alguna actitud por algunos miembros de la iglesia donde no había respeto por los pastores. No había aprecio. La palabra respeto es un valor que incluye atención, cortesía, honra, acatamiento, reconocimiento, consideración, aprecio. Y Pablo está dando esas instrucciones a la iglesia de Éfeso.
Lo primero que Pablo va a poner en relieve es el respeto a los pastores. Al pastor tenemos que respetarlo, al pastor tenemos que correrle la atención, al pastor tenemos que tener cortesía con él, al pastor tenemos que honrarlo, tenemos que acatar sus enseñanzas, tenemos que reconocerlo, tiene que tener consideración, tenemos que apreciarlo. Seguramente la iglesia de Éfeso escuchó esta instrucción. No sabemos hasta dónde llegó el actuar de la iglesia de Éfeso. No sabemos hasta dónde fueron impactados. No sabemos qué fue lo que pasó, hermanos, pero como una iglesia fiel, una iglesia responsable, Iglesia Bautista Genezaret, yo te pregunto, nosotros valoramos a nuestros pastores. Nosotros podemos decir aprecio al pastor. Nosotros podemos decir reconozco a los pastores. Estamos reconociendo a los pastores, hombres que Dios llamó, hombres que Dios tomó, hombres que Dios llamó al ministerio y que hoy en día ellos velan por nuestras almas. Iglesia, podemos decir yo respeto al pastor, honro al pastor, aprecio al pastor o a los pastores, tengo atención para con ellos, tengo cortesía para con ellos, les honro, los reconozco. ¿Tengo consideración o tengo aprecio? Hermanos, no estoy peleado con que alguno de ustedes le diga a mi pastor Martínez Pepe. Sonrisitas por todos lados, ¿verdad? Pastor Juan José Martínez, Pastor Luis Cepeda, Pastor Miguel de la Cruz, Pastor Luis Molina. Respeto. Pablo está dando esta instrucción a la iglesia de Éfeso. Respeta a los pastores, hermanos. Y nosotros podemos empezar a poner en práctica. Nosotros podemos practicar. Mire, sé que luchamos. Cuando menos para decir pastor. Sé que luchamos. Después de 3 años que tenemos nosotros como pastores, sé que existe esa lucha. Cuando menos podemos hacer eso. El inicio, hermanos, porque estamos hablando del llamado a una iglesia fiel y estamos hablando de restaurar el oficio bíblico de los ancianos, restaurando ese oficio bíblico. ¿Por qué hablamos de restaurar? Porque algo cayó. Hay que levantarlo. Hay que ponerlo en su lugar. El llamado hoy en día para la iglesia Genezaret es: hermano, vamos a respetar a nuestros líderes, vamos a respetar a nuestros pastores, vamos a respetar a nuestros ancianos, vamos a tener atención para con ellos, cortesía, honra, reconocimiento, consideración, aprecio. Vamos a practicar esto que Pablo nos está enseñando. Es un privilegio tener 4 pastores en medio de una sociedad eclesiástica que practica solamente el único pastor. ¿Somos corteses con ellos? ¿Les honramos como nuestros pastores? ¿Obedecemos sus instrucciones? ¿Les reconocemos como los hombres puestos por Dios para pastorearnos? ¿Tenemos consideración de ellos por su ardua labor? ¿Les apreciamos por su sacrificio y llamado? Es una buena pregunta que podemos hacernos ahí cada uno de nosotros, hermano. Y si podemos practicarlo, tenemos y obedecemos el precepto bíblico. El precepto bíblico no es difícil de interpretar. El precepto bíblico no es complicado de ver qué es lo que, hacia dónde se dirige Pablo. Y si bien es cierto, para Pablo esto es importante, la condición de los ancianos, como en la iglesia, cómo es que la iglesia de Éfeso trataba a ellos en el aspecto del respeto, pero también, hermanos, Pablo está preocupado por sus necesidades materiales y su salud, y da instrucciones diciendo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Inciso B, ocupándonos de sus necesidades físicas y de su salud. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice así: los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados
y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. La palabra trabajar, la palabra que Pablo emplea aquí como trabajar, en predicar y enseñar, es una palabra que significa trabajo arduo, cansarse, fatigarse, estar entregado a, es un verbo presente activo. Y Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 10 emplea esta misma palabra cuando dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Es una sola palabra, trabajamos y sufrimos. Es la misma palabra que él emplea acá para los que trabajan. Sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si bien es cierto, Pablo está preocupado por la honra, por el respeto que deben de llevar los pastores. Hermano, Pablo también está preocupado por el sostén económico y por la salud de los pastores. Y cuando Pablo está empleando esta palabra, podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué Pablo usa trabajar? ¿Acaso la función de enseñar y de predicar es un trabajo? ¿Será difícil predicar y enseñar? ¿Será arduo? ¿Será fatigoso? ¿Será desgastante predicar y enseñar? Porque Pablo dice, a los que administran bien o a los que gobiernan bien, sean tenidos de doble honor. Pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar son dignos de un salario. ¿Por qué emplea esta palabra trabajo? ¿Qué implica trabajo? Nos podemos preguntar, ¿qué implica trabajo? ¿Acaso el pararse atrás de un púlpito implica trabajo? ¿Acaso preparar una predicación o una enseñanza o una clase implica trabajo? Hermano, sí implica trabajo. Mira, trabajar en cualquier cosa, en tu trabajo que tú haces, implica tiempo, inversión, responsabilidad, sacrificio, cansancio, incluso traslado. Entonces Pablo está empleando esta palabra de trabajo, reconociendo la labor, el llamado que hacen los pastores que enseñan y predican. El pastor que ejerce el ministerio de pastorado, hermano, está velando por las almas, la parte más preciosa del ser humano. Es un llamado que Dios hace y a quien le tendrá que rendir cuentas es al Señor. El pastor fiel que se prepara para presentar un mensaje, que se prepara para presentar una enseñanza, que visita, que se preocupa por los miembros de la iglesia, hermano, es un trabajo desgastante, pero es un trabajo hermoso, es un trabajo digno, pero es trabajo. Y Pablo, enseñando a la iglesia, a los pastores, respétalos, hónralos, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Tenlos en doble honor. Ponlos en una situación especial. Mayormente. ¿Qué podemos aprender del texto? Podemos aprender que en la iglesia de Éfeso había dos clases de ancianos. Unos que administraban y otros que administraban y enseñaban. Y Pablo está dando instrucciones diciendo, me gustaría que fueran sostenidos todos. Si la iglesia de Éfeso pudiere, en una interpretación del texto, si la iglesia pudiere, vamos a sostener a los que administran y a los que predican. Pero te voy a dar una recomendación. Si no es posible, hazlo de esta manera, mayormente en los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es cuidado de los pastores. Y yo preguntaba, ¿por qué ocuparse, por qué dar instrucciones de un pastor que está dedicado a la enseñanza? ¿Para qué
¿O por qué debo de preocuparme como iglesia de su sostén? Hermanos, para que Él sea liberado de tiempo, de carga, y pueda ocuparse mayormente, en mayor tiempo, en mayor espacio, con mayor libertad, a pastorear a las almas. Que no esté preocupado por los traslados, que no esté preocupado porque llega la quincena, que no esté preocupado. Libéralo, dice Pablo, libéralo, ayúdale, dale más tiempo. Dale más tiempo para que Él prepare lo que tenga que preparar en un mensaje, en una enseñanza, en una conferencia, en una visitación. Iglesia, observa. Es arduo trabajo. Es sacrificial. ¿Cuánto tiempo se le invierte para preparar un mensaje? ¿Cuánto tiempo se invierte en preparar una conferencia? ¿Cuánto tiempo se invierte para una enseñanza? ¿Cuánto tiempo se invierte para preparar a los grupos? ¿Cuánto tiempo se invierte? ¿En qué tiempo lo hacen? El principio es liberar. El principio es darle tiempo. El principio es quitarle esas cargas que tienen los hombres de Dios, que están preocupados por cuestiones secundarias, accesorias, donde la iglesia, si puede, libéralo, ayúdalo, apóyalo. Y Pablo va a dar dos ejemplos muy prácticos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y Pablo va a decir por qué. Pablo va a ilustrar de esta manera. Cita a Moisés, Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Una figura muy conocida de su tiempo. Todos sabían exactamente de qué estaba hablando. Aquellos que leyeron la carta, esa iglesia de Éfeso que estaba leyendo la carta, entendió perfectamente la ilustración y se imaginaban a este animal, el toro, el buey, trabajando. Y algunos, para poderlo hacer rendir más, le ponían un bozal para que no perdiera tiempo comiendo. Eso es injusto. Eso no está bien. Y dice Pablo, no pondrás bozal al buey cuando trille. Déjalo, dale tiempo, déjalo que disfrute. Y luego se va a una ilustración del Nuevo Testamento, Lucas 10:4-7, y dice, no llevéis bolsa, hablando Jesús, ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que den, porque el obrero es digno de su salario. Dos ilustraciones muy sencillas, dos ilustraciones muy prácticas, dos ilustraciones que llevan a la congregación a convencerse de lo que Pablo está diciendo. Sí, si el obrero está trabajando toda la semana, él espera el sábado recibir su salario. Sí, si el obrero se está trasladando en un esfuerzo diario de su casa a su lugar, no lo hace por gusto, no lo hace porque está disfrutando mucho, lo hace porque va a recibir un salario. Hermano, y Pablo en otras porciones, no solamente lo va a decir aquí, en otras porciones, Pablo va a decir, yo también trabajo, pero también soy digno de recibir. El obrero, cuando llega el sábado, que recibe su sobre, se alegra porque va a llevar algo a su casa, porque fue producto del esfuerzo. De tal manera que Pablo está dando esta instrucción ocupándonos de sus necesidades físicas. Pablo lo está ilustrando para que ellos lo comprendan. En 1 Corintios capítulo 9, versículos de 7-11 dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Al soldado alguien lo tiene que sostener, alguien le tiene que pagar. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿Tenemos pecado? Si nosotros lo estamos cuidando, si nosotros estamos trabajando, dice Pablo,
¿Será pecado si cegáramos de vosotros lo material? Pablo habla en otras partes de la palabra de Dios sobre esto. Sin embargo, Pablo ahí está dando instrucciones para ocuparnos de los ancianos, del que predica, del que enseña, de sus necesidades físicas. Incluso en el versículo 23, Pablo le dice a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este cuidado de la iglesia no solamente es en su sostén, sino en su salud. Esta mañana bromeaba yo un poquito con el pastor Luis y le decía: cuando alguien te traiga carnitas de las Ramos, dile no a esa persona. Hermanos, debemos cuidar nuestra salud. La iglesia nos debe de cuidar nuestra salud, porque el llamado es grande y somos instrumentos usados por Dios. Es broma eso de las carnitas, la verdad, si nos quieren traer, no tenemos problemas. Ahora, si son de la San Juan, mejor. Ya no bebas agua, no es una licencia. Mire, qué increíble. Al parecer, Timoteo había hecho un voto de no tomar vino. Y estamos hablando de un tiempo donde el agua no era pura, era impura, producía muchas enfermedades. Pero Timoteo, que desde pequeño había sabido las escrituras, había hecho un voto, al parecer había hecho un voto donde no va a tomar vino por causa de testimonio. Pero la salud del siervo de Dios iba en medio. Y Pablo dice, y le da instrucciones personales a Timoteo: Timoteo, sé lo que estás haciendo, pero mira, Timoteo, ya no bebas agua. Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora bien, hoy hay Pepto-Bismol y muchas cosas. En aquel tiempo el vino era una medicina que combatía y que ayudaba a enfermedades estomacales. Y Pablo está diciendo y establece parámetros. Si no usa, ¿cuánto? Un poco de vino, Pablo, tú, Timoteo, por causa. Porque sabía que íbamos a leer nosotros en otro tiempo. Hermanos, estamos a 2000 años de distancia de que se dieron esas instrucciones a una iglesia que recién iniciaba, y nosotros somos receptores de preceptos y de ordenanzas que por 2000 años han estado ahí y que nosotros podemos poner en práctica. Cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos físicamente, ayudémosles dando tiempo. Por cierto, la Iglesia Bautista Genezaret tiene 4 pastores bivocacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos un trabajo que nos sostiene. 4 pastores bivocacionales. Llegará el momento en que la iglesia requerirá, y yo pregunto, ¿es el momento? En que la iglesia requerirá de hombres de Dios enteramente ocupados en la obra del ministerio, enteramente ocupados físicamente, mentalmente, para cuidar las almas de la iglesia. Llegará el tiempo. Yo solamente digo, aquí está la instrucción para la iglesia de Éfeso, y nosotros como iglesia tenemos que oír el mandato, orar por el mandato y en su tiempo poner en práctica el mandato. Hermanos, si bien es cierto que la iglesia de Éfeso está recibiendo instrucciones de cómo respetar, cómo honrar, cómo distinguir a sus pastores, cómo cuidarlos, tanto en el sostén económico como en su salud, hermanos, ahora Pablo va a abordar el tema de cómo tratar las acusaciones en contra de los ancianos de la iglesia. Es un tema muy interesante. Número 2, siguiendo el debido proceso, versículos 19 y 20. ¿Qué dice el versículo 19 y 20? Dice así: contra un anciano no admitas. Esta palabra admitir quiere decir reconocer, aceptar o juzgar premeditadamente.
Contra un anciano no admitas. No quiere decir que un anciano no pueda estar sujeto a una investigación o a una acusación. No, Pablo está dando total libertad para que si alguno de los ancianos, porque estamos tratando de los ancianos, contra un anciano no admitas, no te apresures, no prejuzgues, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, siguiendo el debido proceso. Hay un proceso. 2 o 3 testigos, 2 o 3 personas, en un pequeño proceso o en un proceso largo, donde se va a ver una investigación, habrá una investigación. Si alguien es acusado de alguna situación, y Pablo aquí está tomando a los ancianos como alguien que puede sufrir muchas calumnias, muchas cosas que también pueden ser verdad, porque se para aquí al frente y seguramente puede decir muchas verdades que a algunos les incomodan. Entonces Pablo lo que está haciendo es, vamos a seguir un debido proceso contra un anciano. Contra un anciano no admitas, no reconozcas inmediatamente, no aceptes acusación, sino de esta manera. El debido proceso. No es que no sean acusables. No es que los ancianos no pueden ser llevados a un proceso. No, Pablo está diciendo y está dando instrucciones de cómo tratar el asunto. En un tiempo, la iglesia tradicional estableció un precepto donde decía que las autoridades eclesiásticas no podían ser acusadas si no había de por medio 72, escuche bien, es verdad, 72 testigos. Pablo no está diciendo eso aquí. Pablo está diciendo, el anciano puede estar sujeto a una investigación. El anciano puede ser llevado a una investigación. Pero por lo que dice la segunda parte, dice, a los que persistan, escuche bien, a los que persistan en pecar. De tal manera que si hay una investigación, vamos a interpretar un poquito esto, si hay una investigación procesal, después de una investigación donde se traen testigos, donde se examinan a los testigos, ¿te consta? ¿Tú lo viste? ¿Eres testigo de vista? ¿Eres testigo que estuviste ahí? Si llega el momento en ese proceso de acusación contra un anciano, donde esa acusación es falsa, ahí se termina. Es falso. Después de un proceso, un debido proceso, pero escuche bien, dice, a los que persistan, si aún después de la investigación, si no hay arrepentimiento, incluso si el anciano es encontrado culpable y hay arrepentimiento en él, genuino arrepentimiento, si ese grupo que se reunió, si ese concilio que ha examinado el proceso, el debido proceso, el anciano, la persona admite su culpabilidad, hay un arrepentimiento genuino y tú lo puedes ver, ese arrepentimiento genuino. No persiste en pecar, no continúa con el pecado. Tenemos que interpretarlo de esta manera, porque dice, a los que persistan en pecar. Y los que no persisten, ¿qué vamos a hacer? Aquellos que se arrepintieron. El precepto de Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se alcanzará misericordia. La investigación se trata, hermano, de restauración. La investigación se trata de poner al hermano en el lugar. Seguramente y posiblemente y seguramente si es culpable habrá alguna disciplina, pero si el hermano después del proceso se arrepiente genuinamente, se tratará de alguna manera. Pero los que persisten en pecar, porque si en la investigación se encuentra culpable y él dice, voy a seguir con lo mismo. A los que persistan en pecar,
aquel que continúa en pecado, aquel que aún y cuando se le ha aclarado, aún y cuando se le ha puesto todas las evidencias, hermano, hay todo esto, hermano. Mira, hermano, se trata de restauración, se trata de perdón. Corre al trono de la gracia, pide perdón. Y Él continúa igual. A los que persistan en pecar, a los que persistan en eso, aún después del debido proceso que dice la palabra de Dios, repréndelos delante de todos, para que todos los demás también teman. Sé que en los grupos pequeños se dieron muchas preguntas. En lo personal no encuentro otra interpretación bíblica. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persistan en pecar, repréndelos. A los que persistan. ¿Cuáles serán las consecuencias si escuchamos sin discriminación, ni investigación seria, misericordiosa, todas las acusaciones que se esparcen con respecto de los ancianos? Hermano, tendríamos un caos. Iglesia, yo te invito a que ores por tus ancianos. Ora por los ancianos. Los ancianos, hermano, estamos puestos bajo ataque. Los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, hermano, todos los días batallamos igual que tú. Pero el enemigo ha puesto un precio especial por nuestra cabeza. Los ancianos, sus pastores, están puestos bajo ataque. Serio, muy serio. El enemigo es muy serio. Y yo te invito a que ores por tus pastores. Ora por tus líderes. Ora por los ancianos. Ora por ellos, hermano. El enemigo está buscando destruir. Y él dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Serán dispersas. Y conocemos iglesias que por ataque del enemigo y descuido del pastor y de la iglesia, hoy no tienen pastor. Hoy están sufriendo porque no hay un pastor que los pastoree. Muchos ministerios se han perdido. Pastores se han tenido que retirar por falta de vigilancia, por falta de oración, por falta de mentoreo, por falta de interés. Yo pregunto, y te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has acercado a tus pastores y le dices: pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas en tu vida? ¿Cómo estás con tu santidad? ¿Cómo estás con tu pureza? ¿Cuánto oras, hermano? ¿Cuánto oras por tus pastores? ¿Cuánto estás orando? El reconocimiento y la honra y el respeto es: oro por mis pastores. Están puestos bajo ataque todos los días, 24/7. Y Satanás usa todas las armas, de toda su herramienta, toda, pensamiento, vista, todo completamente. Oremos por nuestros pastores, hermanos, porque sí están puestos bajo un ataque constantemente. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tendrá misericordia, dice el libro de Proverbios. Dios tendrá misericordia de él y nosotros tendremos misericordia, hermano, de aquellos que han caído en pecado, de aquellos que han confesado, de aquellos que les ha dolido, aquellos que están llorando por ese pecado, aquellos que lloran, aquellos que genuinamente tienen arrepentimiento, aquellos que caen al suelo llorando y sintiendo el peso del pecado y diciendo: he pecado, yo pequé. Es impresionante. En consejería hemos visto cosas impresionantes. El peso del pecado. Y decía David: límpiame, límpiame más y más de mi pecado. Y seguramente David lloraba por el peso del pecado y él sentía que no era limpio, no había limpieza. Sentía el peso del pecado en este momento. Decía: límpiame más y más de mi maldad.
Hermano, tenemos que cuidar unos a otros, tenemos que cuidarnos unos a otros, pero más tenemos que cuidar a nuestros pastores. Mucho, mucho más. Número 3, para terminar, cuidando la santidad y pureza de los ancianos. Mira, aquí vemos un cambio de voz. Ahora Pablo le va a dar instrucciones precisas a Timoteo, personales, y dice Pablo: te encarezco. Está encargando bajo juramento. Júrame, Pablo, que vas a hacer esto. Te encarezco delante. Y Pablo va a poner testigos. Te encarezco. Dime que lo vas a hacer, Pablo, Timoteo. Dime que lo vas a hacer. Te encarezco delante de Dios. Y pone a Dios en primer lugar. Y del Señor Jesucristo. Y de sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas. Y yo le llamo esto el sin, el no y el ni. Consérvate puro. Guarda estas cosas sin perjuicios. No hagas un juicio previo. No hagas, no juzgues inmediatamente. Escucha, Timoteo, escucha. Tómate tu tiempo. Ora. No juzgues inmediatamente. Timoteo, no hagas nada con parcialidad. No tomes lugar. Sé justo. No tomes partido. No impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, no te apresures a nombrar a alguno en el liderazgo. Tómate tu tiempo, observa. Esta práctica de poner las manos, de imponer las manos, es una práctica antiguo testamentaria que tiene dos vertientes. Número 1, sacrificio. Se ponía las manos sobre aquel cordero que iba a ser sacrificado, para ser sacrificado, y también para el servicio sobre los levitas. La función de poner las manos sobre alguna persona para el liderazgo es decir, te mando al sacrificio, pero también te consagro al Señor. Levítico 1:4, 3:2, 4:4, etcétera. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y esta es la base, hermano, consérvate puro. Conservémonos puros. Y luego va a poner dos escenarios muy maravillosos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Algunos ni siquiera necesitan juicio. Es culpable, tú lo puedes ver. Timoteo, tú tranquilo, tú aplica principios bíblicos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros, en una investigación, se descubren después. Pero Timoteo, tú sigue tranquilo. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, tenemos el deber de cuidar a nuestros pastores. Consérvate puro, Timoteo. La palabra puro significa santo, casto, sagrado, expiado, purificado. Y no es solamente aplicable a Timoteo y a los ancianos, es aplicable a tu vida. Se aplica a tu vida, a la vida de cada uno de nosotros. Conservémonos puros. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Debemos de tener cuidado unos a otros. Somos una familia, somos la iglesia del Señor, que debemos de ser mentorados unos por otros, vistos unos por otros. Si ves a tu hermano que comete un pecado, ve con él y dile: hermano, veo que estás pecando. Si tú restauras a tu hermano, has ganado a tu hermano. Puro significa libre, exento de toda mezcla, intacto, limpio, natural. Dice Pablo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Y es para todos nosotros. Vivimos en un mundo donde todo se contamina. Guárdese en refrigeración, guárdese en seco, todo se contamina y todo caduca. Pero tú consérvate puro. Hermano, ¿cómo nos podremos conservar puros? Esta palabra, consérvate, es una acción personal, tú mismo. Timoteo, consérvate. Tú mismo. Tienes tú que ver por ti mismo
Nadie más hará lo que a ti te corresponde hacer. Esta es una labor constante de vigilancia personal. Sin embargo, esta porción está bajo el cuidado por parte de la iglesia de los ancianos. Podremos tener mentores y es necesario estar vigilantes, ser guardianes unos de otros, no para exhibir, sino para resguardar, para prevenir, no para publicar, sino para cuidar. Consérvate puro. Cada uno de nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. Así le escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Consérvate puro. Hermanos, ahí en tu lugar, obsérvate y examínate. ¿Estás entendiendo lo que Pablo está diciendo? Consérvate puro. Examina tu andar, examina lo que hiciste el día de ayer, examina lo que hiciste en la mañana. Consérvate puro. Es un llamado a la pureza, es un llamado para cada uno de nosotros. Consérvate puro, puro en pensamientos, puro en acción, en nuestras relaciones interpersonales, pureza para con Dios, amistad íntima con Dios. Quisiera terminar con un pasaje en Éxodo 33 del 1 al 3. Dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. O sea, yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hermano, consérvate puro. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel: yo voy a ir contigo de aquí hasta la tierra prometida. Pero en el camino el pueblo pecó con ese becerro de oro y Dios toma una decisión. Primero Dios había decidido aniquilar al pueblo y le dice a Moisés: yo te puedo hacer un pueblo nuevo. Pero Moisés, hermanos, va ahí con Dios, porque Dios le dice a Moisés: yo no voy a ir, yo no voy a ir contigo, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Si yo voy contigo te voy a consumir. Lo hago por amor. Cambio el plan. El ángel irá contigo, yo no. Moisés se preocupa tanto que dice: Dios, a ti te conozco. Sé que eres el gran yo soy. Lo vi allá en la zarza, lo vi en todas las maravillas que tú has hecho. Pero al ángel no lo conozco. No lo conozco. El ángel es bendición, es poderoso, viene de parte de Dios. No lo conozco. Y Moisés toma una resolución. Versículo 15. Si tú no vas, yo no voy. O sea, Dios, si tú no vas con nosotros, en serio, es tan bonito la promesa, es tan maravillosa esa promesa de entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel, pero no me muevo un ápice de aquí si tu presencia no va conmigo. Moisés no puede ir porque tienes pecado. Dios, perdónanos. Dios, perdónanos. Ya nos perdonaste en versículos anteriores. Perdónanos. Y Dios dice: Moisés, yo iré contigo. Consérvate puro. Hermanos, es un llamado a la iglesia, es un llamado a las familias, es un llamado a los hermanos, es un llamado a las hermanas, es un llamado a los jóvenes. Consérvate puro. Deja de ver eso que estás viendo, deja de hacer eso que estás haciendo, deja de pensar eso que estás pensando. Déjalo, eso es pecado y te va a consumir. Corre al trono de la gracia, confiesa tu pecado, apártate del pecado y recibe misericordia. Recibe misericordia. Ahí está. Consérvate puro. Consérvate puro. Hermano, la labor del pastorado es una labor ardua, de mucho sacrificio. Por eso este es un llamado para la iglesia, para cuidar a sus pastores. Mira lo que nos dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también,
con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también soy participante también de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y mire la promesa para los pastores ancianos: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, es un pasaje que trata del cuidado de los pastores. Cuida a tus pastores. Yo no puedo hablar a otra iglesia. No puedo hablar a la iglesia del Shaddai en Campeche, no puedo hablar a la iglesia de la Gracia, no puedo hablar a la iglesia de Texas, no puedo hablar a esas iglesias. Yo soy pastor de esta iglesia y te hablo, Iglesia Bautista Genezaret. Cuida a tus pastores, mantente puro. Si la gracia de Dios no va con nosotros, Dios, no nos hagas avanzar. Examinemos nuestro corazón cada uno de nosotros y veamos si hay pecado. Y si hay pecado, corramos al trono de la gracia. Vamos a terminar con una oración y voy a invitar a mis pastores que vengan aquí. Vamos a orar.